usted quién fue el presidente Carlos Lleras Restrepo y qué hizo en su mandato presidencial? Si su respuesta es que no, quédese a ver todo este video para saber quién fue y qué hizo. Listo. Carlos Lleras Restrepo es el presidente o la persona que sale en el billete de 100.000 pesos. Nació el 12 de abril de 1908 en Bogotá, murió el 27 de septiembre de 1994 también en Bogotá. Estudió en el Colegio de La Salle, fue estadista, abogado y político. Él impulsó el sector de la agricultura. Carlos Lleras Restrepo comenzó sus estudios en la escuelita de Las Triana, unas parientes suyas. Entró a segundo elemental al Instituto de La Salle. De allí se graduó de bachiller en Filosofía y Letras en 1924. En 1930 se graduó en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional de Bogotá, con la tesis El juicio de quiebra. En 1928 fue presidente del Congreso Nacional de Estudiantes. En 1929 hizo su primera intervención pública durante las manifestaciones contra los ministros de guerra y obras públicas del presidente Miguel Abadía Méndez. Carlos Lleras Restrepo fue liberal y su carrera política inició cuando fue designado vicepresidente en la representación de la juventud de la Convención Nacional de Liberalismo en Apulo, Cundinamarca, en 1929. Después fue secretario en Bogotá y el siguiente año fue diputado en la Asamblea de Cundinamarca. Entre 1935 y 1936 fue representante de la Cámara de Comercio, cargo el cual defendió la reforma agraria impulsada por López Pumarejo. Después fue Contralor General de la República. Durante el gobierno de Eduardo Santos se desempeñó como ministro de Hacienda y en el segundo mandato de López Pumarejo fue miembro delegado de la Conferencia Panamericana que tuvo lugar en Bogotá en 1948. Fue presidente de la Dirección Nacional Liberal de 1948 hasta 1952, jefe de la campaña de Lleras Camargo y senador en varias ocasiones. Tras el incendio de su casa el 6 de septiembre de 1952 a causa de la violencia bipartidista, se instaló en México. A su regreso, se vinculó a la oposición contra la dictadura del presidente Gustavo Rojas Pinilla y luego hizo parte del Frente Nacional. Llegó al poder como el tercer presidente de esta coalición y como representante del Partido Liberal bajo el programa de Gobierno de Transformación Nacional. Su mandato se caracterizó por el fortalecimiento del Ejecutivo, la presentación para las reformas para solucionar la crisis económica y política y la creación de instituciones sociales y educativas. Entre 1952 y 1954, Lleras Restrepo permaneció exiliado en México, desde donde enviaba crónicas y artículos para el periódico El Tiempo. Posteriormente, regresa en 1954 a Colombia. Fue incluido en la Junta Directiva del Tiempo en representación de Eduardo Santos, invitado por la Comisión Económica para América Latina, en calidad de consultor. También fue delegado por Colombia a la Conferencia de Quindaña, en Brasil, en 1956. Fundó la Sociedad Económica de Amigos del País. Posteriormente, en 1971, las Naciones Unidas lo llamaron a colaborar en el estudio del desarrollo de cuencas fluviales, a raíz de la caída del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957. Fue elegido miembro del Comité Paritario de Reajuste Institucional, desde donde intervino en la redacción del texto que fijó las bases de la reforma plebiscitaria y adelantó la campaña correspondiente al plebiscito realizado ese año. Durante su gobierno también estableció institutos a partir de los cuales promovía la explotación de recursos naturales, la agricultura, la cultura y el bienestar del pueblo colombiano. Entre ellos, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, el Instituto Colombiano de Ciencias, Colciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y el Instituto Colombiano para la Educación Superior, el ICES, además de fundar también el Instituto Colombiano de Deportes, Coldeportes. Además, se encuentra correspondencia con el Ministerio de Comunicaciones, dentro de la que se destaca la correspondencia con Telecom, acerca de los avances de cobertura de comunicación nacional, memorandos e informes del Instituto Nacional de Radio y Televisión de Colombia, Inravisión, y rendiciones de cuentas sobre las labores de la Administración Posta Nacional.
Demostró un profundo interés por las relaciones internacionales y la economía. Encabezó la delegación de la conferencia Bretton Woods, iniciativa que dio origen al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional, FMI, y participó sobre la Conferencia de San Francisco, en el marco de la cual se creó la Organización de las Naciones Unidas. Algunas de las reformas políticas que implementó Carlos Lleras Restrepo fue primero la reforma constitucional de 1968, diseñada para modernizar el Estado y fortalecer el poder ejecutivo. Esto le permitió al presidente tener más control sobre las políticas económicas y sociales, haciéndolas más eficientes. También creó el Departamento Nacional de Planeación, que se encarga de diseñar y coordinar el desarrollo económico del país a lo largo de este plazo. Este departamento ha sido clave en la planeación de grandes proyectos internacionales. El segundo es la autonomía del Banco de la República, otra medida importante donde le daban pues más autonomía al Banco de la República, porque antes el banco estaba muy ligado a las decisiones del gobierno, lo que podía generar inestabilidad económica. Con esta reforma, el Banco de la República ganó independencia en sus decisiones, lo que ayudó a controlar la inflación y manejar mejor la política monetaria del país, un cambio fundamental para la estabilidad económica de Colombia. La tercera sería Relaciones Exteriores y el Pacto Andino. En cuanto a las relaciones exteriores, Lleras Restrepo impulsó la integración latinoamericana. Fue uno de los principales promotores del Pacto Andino, hoy conocido como la Comunidad Andina de Naciones, un acuerdo de cooperación económica entre varios países de América del Sur. Su visión era crear lazos más fuertes entre los países de la región para impulsar el desarrollo. Carlos Lleras Restrepo, durante su mandato, implementó un plan de desarrollo nacional que se enfocó en la modernización de la infraestructura e industrialización. Su gobierno fomentó la planificación económica a largo plazo, además de establecer el sistema de unidades de poder adquisitivo constante, llamado como la UPAC, una modalidad de ahorro para la compra de la vivienda, que ajustaba los pagos de acuerdo a la inflación. Esta medida buscaba facilitar el acceso a la vivienda para la clase media y baja, además de introducir una reforma tributaria que buscaba aumentar los ingresos del Estado y hacer más equitativa la distribución de la riqueza, gravando principalmente los sectores más adinerados. En cuanto a política internacional, mantuvo una política que trató de fortalecer relaciones con los Estados Unidos de América, aprovechando la Alianza para el Progreso, una iniciativa promovida por Estados Unidos para ayudar al desarrollo de América Latina. Lleras fue uno de los principales impulsores de la creación de la Comunidad Andina de Nacionales, la CAN, buscando fortalecer la integración económica entre países de la región andina. En Colombia, algo que recurre bastante en las conversaciones sobre el Frente Nacional es si el mismo Frente Nacional aportó a la disminución de la violencia política en Colombia. ¿Qué fue lo que hicieron? En el Frente Nacional, los liberales y los conservadores llegaron a un acuerdo para cambiar de posición en el poder y dejar de enfrentarse. Eso se conoció como el mismo Frente Nacional. Este acto contribuyó a la disminución de la violencia entre ellos, ya que pues se turnaban el poder y no había pues tanto conflicto en cuanto a elecciones, ya que pues al ser a turnos no sería algo con mucho problema. Pero el problema fue que no incluyeron a personas de otros partidos ni ideas diferentes, lo que llevó a la creación de grupos como las FARC y el ELN. A pesar de que el acuerdo calmó las disputas entre los dos partidos, no solucionó problemas del país y la violencia continuó de otras maneras. En resumen, el Frente Nacional aportó a la disminución de la violencia entre los partidos políticos, liberal y conservador. Pero al no tomar en cuenta el poder y las ideales de otros partidos políticos y no tomar en cuenta ideas diferentes, se crearon grupos violentos como pueden ser las FARC y el ELN. Respondiendo a la pregunta, 50-50, en mi opinión. Algunos datos curiosos que sucedieron durante el mandato de Carlos Lleras fue que se crearon los departamentos de Risaralda y Quindío,
Risaralda el 1 de febrero de 1966 y Quindío el 1 de julio del mismo año. También el Papa Sexto visitó Colombia en 1968, lo que en su momento fue el evento con más rating y se está estrenando la televisión en Colombia. Su nieto es Germán Vargas Lleras, quien fue el vicepresidente durante el mandato presidencial de Iván Duque. Otro acontecimiento fue que el jueves 9 de febrero de 1967, a las 10:24 de la mañana, hubo un sismo de magnitud 7.2 en el departamento del Huila. Otra cosa es que tiene un vínculo familiar con el M-19, sabiendo que es parte de una familia tradicionalmente vinculada al poder político colombiano. Lleras tuvo un pariente cercano involucrado en la guerrilla del M-19, quien es Carlos Pizarro León Gómez, comandante de esta guerrilla y candidato presidencial, quien era sobrino suyo, lo que muestra las tensiones políticas en la misma familia.